8:30 minutos, 7:30 en las Islas Canarias y en el Reino Unido. Y comenzamos nuestra tertulia de hoy, apasionante, con don Marcos de Quinto. ¿Qué tal está usted? Pues muy bien, y iba a saludar a Sofía, que no sé si va camino al colegio porque esta mañana se encontraba un poquito mal. Y Vaya, bueno, hombre. no sé si se ha quedado en casa o ha ido al colegio. En cualquier caso, un beso muy grande a Sofía y a su mamá y que te pongas bien. Un beso, Sofía, y también a la mamá. Y se incorpora a nuestra mesa de tertulia un nuevo tertuliano, que curiosamente también se llama Mario Noya, pero que como todos ustedes pueden ver, no parece Mario Los que Noya. estén escuchando por la radio, simplemente se ha cortado el pelo, se ha afeitado, bueno... Se ha afeitado la barba, se ha cortado el pelo y de repente... Kilómetro cero, nos lo han dado Carmen Carbonell, kilómetro cero. Lo han dado kilómetro cero. Plan renové. Buenos días a todos, queridos. Muy buenos días. Buenos días a todos, menos al alcalde Almeida. No se puede vivir en Madrid ya. O sea, y la gente puede pensar que es algo ya personal lo mío. Es que no, es que es invivible Madrid. Claro, ahora también se le puede echar algo de culpa al Santo Padre, ¿no? Porque buena parte de la que estamos padeciendo ahora tiene que ver con su visita. Por cierto, de Luis, en su visita, ayer, a propósito de su visita, vi en un informativo de televisión, en el de Telecinco, creo, en el de Franganillo, un reportaje muy sentido sobre la visita del Papa a Canarias, donde va a haber una cruz, un crucifijo gigante o grande, que va a estar hecho, o que han hecho con madera de cayuco. Y creo que el Papa va a hablar en algunas de las lenguas africanas más habladas en Canarias como consecuencia de la inmigración ilegal. Y creo que evidentemente no hace falta ser el lápiz más afilado del estuche para intuir, o para intuir que eso es parte de la campaña de sensibilización del Papa ante la inmigración, etc. Bueno, yo creo que hay que decir, vale ya. Vale ya. Europa ha recibido una avalancha migratoria inaudita en los tiempos modernos y no ha habido motivo para hacer un crucifijo con los cayucos. Han entrado centenares de miles. Se les ha prestado toda la atención del mundo. No ha habido grupos del Ku Klux Klan quemando negros por las calles. Oye, vale ya de jugar al chantaje emocional con Occidente. Vale ya. Se les ha prestado toda la atención del mundo. Se les sigue prestando toda la atención del mundo. Se les regala la nacionalidad. Se mantiene a sus familias, porque somos perfectamente conocedores que muchos de ellos tienen a papá y a mamá en casa, en casas además que en muchos casos son de clase media de esos países, con el niño generando ingresos en Occidente. Vale ya de los chantajes emocionales. Sobre todo porque además afectan a las clases más sentidas de Occidente. Por ejemplo, si eres una señora mayor que pasa mucho tiempo en la iglesia, que eres de las pocas que va al templo entre semana y te están dando todo el rato la turra con esto, encima vas a generar malestar a los desheredados de Occidente, a los ignorados de Occidente. Entonces, padre, madre y quien se quiera atribuir el mérito de esta campaña de sensibilización, vale ya. No, yo le sugería al Papa que, además de hacerse acompañar por 3 cayucos al altar de la misa de despedida en el puerto de Tenerife, pues podía tener algún gesto para las mujeres violadas en Alemania, en España, en Francia, en Inglaterra, para las personas asesinadas por alguna de estas personas que han entrado en cayuco. Ya está bien, o es que la gente aquí tiene menos derecho. Podríamos hacer, pues por ejemplo, con la ropa interior de las violadas también podríamos hacer alguna cosa simbólica para recordar que, hombre, que está muy bien acoger a todo el que venga con buena voluntad, pero que lo que estamos viviendo no es eso. Estamos viviendo un fenómeno migratorio desbordado e inaceptable. Sí, yo respecto a esta
estos temas éticos de la conferencia episcopal, que además están por la regularización de los 500.000 ilegales y todo este tema de la Iglesia, yo digo que aparte de darnos lecciones morales, nos podrían dar alguna lección práctica, porque desde el punto de vista de la inmigración hay un país dentro de la Unión Europea que yo creo que es el que tenemos que mirar como ejemplo de best practice, de mejor práctica en lo que se refiere a la inmigración, y es un país que tiene un índice de natalidad incluso inferior al nuestro, que es el Vaticano. El Vaticano tiene un índice de natalidad obviamente pequeño y tienen que reemplazar a sus administrativos, a su personal de cocinas y tal. Y sin embargo no sé cómo lo hacen de bien, que siempre esa sustitución que tienen con nuevos inmigrantes siempre resulta que consiguen gente que comparte los valores, tienen un riesgo de islamización cero, no tienen zonas no-go donde la Guardia Suiza esta que va con los piquitos no puedan entrar, es decir, puede la Guardia Suiza ir perfectamente. Entonces digo, oiga, aparte de darnos lecciones morales, ¿por qué no nos dan una lección práctica de cómo lo están manejando la inmigración dentro de lo que es el Estado Vaticano para que nosotros podamos aprender y copiarlo exactamente y no tener nadie, por ejemplo, en la Plaza de San Pedro, nadie se pone ahí a rezar mirando a la Meca, ni nadie corta la circulación, ni nada? Entonces, que nos lo expliquen y nosotros simplemente copiaríamos religiosamente, nunca mejor dicho, la política de inmigración del Vaticano para aplicarla a España. Por cierto. Y yo sugeriría también, de paso, otra cosa, que para demostrar que de lo que hablamos es de caridad y no de negocio, las ONGs católicas renuncien a cualquier tipo de subvención pública relacionada con el tema de la inmigración, dedique el Estado ese dinero a atender a los españoles necesitados y entonces pues que esas ONGs católicas, porque lo hacen por caridad y no por negocio, financien con su propio dinero o con el del Vaticano toda esa atención a una avalancha de inmigrantes, ¿no? Por cierto, no estaría de más que las ONGs católicas y no católicas se las declarara responsables civiles subsidiarios de todos los daños que cometan en las personas o en los bienes de quienes aquí vivimos, todos esos a los que ellos gestionan. Creo que se acababa en 3 minutos el negocio. O que cubran con un seguro de responsabilidad civil. Exacto. Está bien tirado esto de que se haga todo pro bono. Es decir, todo, cuando digo todo, es todo. Todo aquel que participe de eso, para que deje de ser un negocio, es decir, que los locales se cedan gratuitamente, que la atención de todo tipo que reciban sea gratuita, de todo, o sea, no, gratuita, que la paguen ellos. ¿Ha dicho usted que está pro bono? Sí, eso es, sí. Y por otro lado, es que voy a insistir, es que yo le pediría al Santo Padre que cambiara el mood, que dicen los modernos ahora, que cambie el estilo que piensa adoptar y que el discurso en Canarias sea de agradecimiento a Occidente, gracias por acoger a los desheredados de la tierra, de denuncia implacable de las mafias, y de los regímenes que viven de eso, que están en Europa y en África. Entonces, ese discurso sería maravilloso. Yo le pediría que cambie otra cosa, que cambie el viaje, que lo posponga. Porque yo creo que la circunstancia en la que en estos momentos está España, con un presidente del gobierno que además trata de aprovecharse de ese viaje, que pretende que el Papa le trate a él como un jefe de Estado, y que no solo vaya a la Zarzuela, sino que el Papa también vaya a la Moncloa a visitarle, que pretende utilizarle al Papa para blanquearse él, su familia y toda la corrupción que hay alrededor. Y yo creo que en estas circunstancias estaría bien que el Papa dijera, oiga, mire, dadas las circunstancias de España y de la corrupción que hay en estos momentos del gobierno, prefiero retrasar mi visita a 2027 o lo que sea, porque además eso serviría y nos ayudaría a todos los españoles, porque significaría a nivel internacional que el escándalo está siendo conocido y el Papa está actuando en consecuencia. Luego eso sería mi sugerencia. Pues no está mal tirada, porque la verdad no entiendo en qué beneficia al Papa ni en qué beneficia a la Iglesia Católica una foto del Papa con Begoña, Gómez. Bueno, es como Jesucristo al lado de los ladrones, pero bueno, si el Papa quiere aparecer ahí en la cruz al lado de los ladrones y tal, pero bueno, sería un momento lo que único. es peor aún, porque el Papa, y fijaos, porque yo lo recibí con alivio por varias razones, entre ellas porque no era Francisco, el Papa
si se está significando en los últimos tiempos es por su política exterior, por decirlo así, y por la política migratoria. Y como casualmente está alineado en ambas con Pedro Sánchez, toca decir, ojo con jugar a la política. Porque estás ahí para ser jefe espiritual. Efectivamente, eres el jefe de un Estado, pero es un Estado de broma. Es un Estado que no es un Estado en los hechos. No tiene política migratoria, no tiene política... Es Italia. Para todos los demás efectos es Italia. No juegues a hacer política. No juegues a hacer política porque no te pusieron ahí, ni a tus predecesores, para hacer política. Es más, cuando hicisteis política... la liaste. Le ha puesto ahí el Espíritu Santo y a Sánchez le puso Santos Cerdán. No es lo mismo, pero bueno. Yo el otro día pensaba, porque me encanta lo de las similitudes históricas y ver cómo ciertas cosas pasan una y otra vez, sin que los seres humanos aprendamos. Y el otro día estaba pensando en la comparativa entre una Iglesia Católica en la actualidad sometida al poder político, en el sentido de que ha abrazado todas las causas progres que en Occidente determinados movimientos políticos han puesto en marcha, y por otro lado metida de hoz y coz en el tema del negocio, las simonías, ese tipo de cosas, poniendo el cazo y apoyando a gobernantes, en fin, un poco moralmente despreciables. Y me estaba acordando de las circunstancias en las que surgió la Reforma Protestante. La Reforma Protestante sale adelante precisamente por una iglesia que estaba metida de hocicoz en la corrupción económica y metida de hocicoz en el trapicheo político. Entonces, aquello, con más razón o con menos razón, da lugar a un movimiento de rechazo dentro de una parte de la propia iglesia que termina desembocando en la Reforma Protestante. Yo creo que la Iglesia, cuando mejor ha hecho las cosas, es cuando se ha dedicado a defender doctrinalmente a su grey, y cuando se ha dedicado a no dejarse corromper por los dineros. Por ejemplo, eso de recibir dinero para perdonar pecados, recibir dinero para nombrar obispos y esas cosas, o ahora recibir dinero por traficar con inmigrantes a gran escala, porque es una cosa industrial. Son 280 millones, creo que me los dijeron. Que se lleva Accem, sí, señor. Sí, exacto. Bueno, en fin, cerremos. Antes de cerrar, el lema de la visita, el eslogan, es alzad la mirada. Habría que llevarle a, yo que sé, a Torrelodones y que alce la mirada y vea el Valle de los Caídos. Se le explica un poquito qué es el Valle de los Caídos y luego se le explica cuál es la situación actual del Valle de los Caídos. Y de lo que ha hecho la Iglesia, que estuvo a punto de ser exterminada en España hace 80 años no más. El mayor genocidio en el siglo XX de católicos sucedió en España en los años 30. Y también le llevaría yo a Paracuellos, que ahí también hay beatos y santos, y también que lo viera, porque los herederos, no digo herederos en el sentido ideológico, es precisamente Pedro Sánchez. Como que de aquellos que cometieron el mayor genocidio contra ellos los se proclaman herederos de, y claro, además están todo el día hablando de lo bueno que fue la Segunda República y reivindicando a los que destrozaron la Segunda República. La Segunda República, esa es lo que pasa siempre. La Segunda República la trae la derecha. Vamos a jugar a los que dicen la derecha responsable, con sentido de Estado, y otros dirían, bueno, o la derecha sin remedio. La trae esa derecha y al mes le están quemando templos. Repito, la trae la derecha. Sí. La trae la derecha monárquica, para colmo, monárquica hasta el día anterior. Y los que destrozan ese régimen son las izquierdas. Sí, sí. Son las izquierdas. Y muy significativamente... Ya que dice usted que llevemos al Papa a Torrelodones, pues otra cosa que le podemos hacer si va a Torrelodones es enseñarle el parque donde quedaron para pegarse una banda de magrebíes y otra banda de no sé qué
hace 2 días en Torrelodones, donde ha acabado muerto uno de de una de las bandas por un disparo, donde se esgrimieron machetes, y le puedo enseñar el colegio donde van niños desde infantil hasta secundaria, en cuyas puertas, no estoy diciendo a 50 metros, en cuyas puertas se liaron a machetazos. Se lo puedo enseñar al Papa. Estuve viendo ayer en la puerta del colegio pues algunos de los cristales rotos de uno de los coches cuya luna rompieron, pues no sé si de un tiro o de un machetazo, pero que estaba aparcado a 3 metros de la puerta, de esa puerta del colegio, de niños de todas las edades. En fin, no sé, yo he sido toda mi vida partidario de la inmigración y lo sigo siendo. Los inmigrantes aportan riqueza, los que vienen a trabajar, aportan diversidad cultural, que la adoro, me encanta, pero, oiga, también me encanta, como decía ayer, el buen whisky. Me tomo un chupito cada 3 meses y lo disfruto muchísimo, pero si te tomas 6 botellas de whisky en un día, pues acabas cirrótico perdido. Entonces estoy ya hasta las narices de la cirrosis migratoria. Buena imagen. Cirrosis inducida. Si el problema no es la inmigración, el problema es la dosis. Tiene usted toda la razón, don Luis. El problema es la dosis de inmigración. No, y que de repente, además, con ciertos temas, como que se impone un tabú y no se puede hablar de nada. Y uno de los temas sobre los que más tiene que hablar la ciudadanía y a los que más se debe consultar es sobre la inmigración. No te quiero ni contar sobre las leyes máximas, porque es lo que modifica su constitución. Sí, pero no es ni siquiera hablar. Es decir, cuando hay una gran decisión que impacta a un país, llega un momento en que es preciso la consulta a los ciudadanos. Claro. Es decir, cuando Felipe González de repente dijo, me he equivocado porque creo que le conviene a España entrar en la OTAN, pese a que en su campaña había dicho OTAN de entrada no, pues de repente él no coge, cambia de opinión y dice, pues ahora voy a hacer esto porque me apetece. Es una decisión tan trascendente para España, ese ingreso, que coge y hace un referéndum. Y lo que se está haciendo ahora, que es un cambio de censo y abrir la mano para una regularización gigante, oye, qué menos que decir, voy a consultar a los españoles. Porque es una decisión de igual trascendencia, porque nos puede cambiar nuestra fisonomía absolutamente. Y entonces dicen, oiga, pues respete a los ciudadanos, y no es solamente ya que se establezca un debate en el Congreso o lo que sea, sino que se consulte a los españoles después de ese debate de qué país queremos, porque están jugando con fuego. Y en esa, porque eso no es reversible. En el debate de esa consulta, pues podemos analizar racionalmente las cosas y, por ejemplo, pensar en ¿qué tal si en vez de gastarnos 7.000 euros al mes en un MENA aquí en España, le damos al padre del MENA 600 euros al mes, que es el salario medio en Marruecos, con lo cual él mantiene en Marruecos al MENA y a sus 7 hermanos? No me fastidies. No. Esto es una vergüenza. No, pero, ¿Sabes que vi el otro día, creo que lo comentaba Samuel Vázquez, que se da el caso de familias marroquíes que viven ya en España y que al niño lo colocan como MENA, y para que se encarguen de tal. Y entonces, porque ha habido casos de algún chico que le han estado viendo si sábados o domingos dónde iba, y es que iba a casa de sus padres. Entonces, ya dices, bueno, esto es un... Tenemos ejemplos de políticos marroquíes de segunda fila, concejales en ayuntamientos que venían aquí, dejaban al MENA y se volvían a su país. No puede ser. Y ojo, y un momento, es que estamos en una situación crítica, están haciendo fechorías que la vamos a pagar muy caras, el régimen sanchista, y no somos conscientes, porque si somos conscientes el país estaba paralizado y al borde del conflicto. Claramente. Por ejemplo, las nacionalizaciones, la ley de nietos, eso es una infamia de tal calibre. Pero aparte, es que encima no tiene ninguna legitimidad, no está siguiendo los procedimientos ordinarios. Por cierto, se está dando a entender que eso todo es automatizado, y no es verdad, no es automatizado. A nadie se le está diciendo, oiga, ¿su abuelo quién era? ¿Mi abuelo Manolo? Sí, su abuelo Manolo. ¿De dónde es? Pues yo he tenido amigos hispanos en Estados Unidos que dicen,
Hola, ¿qué tal? Soy hispano porque mi abuelo, ¿de dónde era? Mi abuelo era, y esto la respuesta me la han dado literal una vez, de Camino de Santiago. Dios, pues, es la célebre localidad de Camino de Santiago. ¿Quién lo represalió? Aparte de tu abuela, a tu abuelo, ¿quién lo represalió? Es que lo quiero saber. ¿Y dónde está esa documentación en la que consta que tu abuelo fue represaliado? Porque se les está dando por esto, es parte de la memoria democrática, etcétera. Eres un descreído, Mario, eres un descreído. Esto lo está haciendo Salazar, ¿sabes? El que se frotaba con las secretarias en la Moncloa, que se ha ido a Argentina. Y Salazar hay que confiar que lo está haciendo muy serio. O sea, la gente se acerca a Salazar, donde esté él teniendo su oficina, y Salazar le dirá: Ave María Purísima, ¿a quién usted votaría si yo le doy la nacionalidad? Y entonces, si la persona dice votaría al PSOE, dice: ahora, perfecto, usted tiene abuelo en Ponferrada. Ya está. Yo creo que ese es un poco el sistema que Salazar está llevando ahí. Me alegra que pongan ustedes este tema encima de la mesa, porque he tratado en las noticias el asunto de el posible fraude a que pueda llevar la ley de Nieto. Que el fraude ya es la ley de Nietos. No, la ley de Nietos es un fraude. Y yo, creo que el gobierno nuevo que entre debería revisar aquello y los casos especialmente escandalosos, revocar la concesión de nacionalidad, porque esto no se puede consentir. Pero tendría que haber reciprocidad. Es decir, si yo resulta que tengo un antepasado mío que fue con los conquistadores y estuvo en Argentina, que me permitan a mí votar también en Argentina, que me permitan a mí también votar en Cuba, o que me permitan, es decir, que sea recíproco. Oiga, nosotros le dejamos a un descendiente de tal que pueda, por ley de Nietos, votar en España, pero oye, que también los descendientes de españoles que estuvieron allí, de los conquistadores y tal que fueron ahí, que también nosotros podamos votar en esos países. Y si no hay reciprocidad, a tomar viento. Sí. A tomar viento. Bueno, pero esa reciprocidad en los tratados internacionales se tiene que producir. Yo creo que todo esto efectivamente es una vergüenza, que hay que ponerle fin. Pero sin írsenos la olla, porque veo a gente en las redes: Dios mío, el PSOE ha ganado en el voto cera del exterior en Andalucía, a pesar de que en el voto real en urna pues estaba muy abajo. Por Dios, aquí está el fraude. Bueno, yendo a los números, ¿cuánta gente ha votado en el exterior? Pues 20.000 personas. Lo cual representa un 0,5% de los 4.200.000 que han votado en urna. La última vez a ver si es decir, con eso pero está aumentando, eran 5.000 en las últimas elecciones. Sí, bueno, pero con eso no vuelcas absolutamente nada. Es un tema cuantitativo. El nivel de abstención en el voto exterior, es decir, todos estos nietos legalizados, ha sido del 97% en las elecciones andaluzas. Lo que quiera. Ahora vamos a hablar de cuántos votos le han faltado a Vox para arrebatarle al PSOE un escaño en Jaén, por ejemplo. Que además... No ha variado ni un escaño lo del voto cera. Ya, pero que podría haber. Pero que lo que quiero decir es que... mira, esto es muy fácil. Esto es muy fácil. Conviene a veces recuperar el sentido común, incluso aquí, en Radio La Colifata, ¿vale? Bien. ¿Por qué un señor de un pueblo de los que han sido condenados ya por fraude electoral en Andalucía, ¿por qué cometen fraude? Evidentemente puede aburrirse un día en casa, pero si no, porque algo pasa. ¿Por qué el PSOE coloca a Chusma como la que ha colocado en los organismos más sensibles de España? Pues para intentar cometer fraude, claro que sí. Es que y tenemos que estar vigilantes, pero es que me molesta mucho esa especie de discurso que veo que cala entre algunos opinadores de la derecha, de Dios mío, en el voto cera de Andalucía ha ganado el PSOE, eso demuestra que estamos perdidos en 2027, vamos a morir todos. No, vale ya. ¿Sánchez querría hacer todas las trampas del mundo? Claro que sí. ¿Puede hacerlas? Respuesta: no. Lo intentará y hay que pararle los pies, pero no induzcamos al derrotismo absurdo. Cuantitativamente tiene usted toda la razón, don Luis. La única cuestión es que cualitativamente y éticamente sí tenemos que responder a lo que son estas regularizaciones y estas nacionalizaciones. No hay derecho a regalar. No hay derecho a regalar. Radio Colifata me ha llegado porque hicimos un anuncio con Aquarius, con Radio Colifata. Buenísimo ese anuncio. ¿Fuiste tú? Sí, claro. La gente es maravillosa. A sus pies. Es una maravilla ese anuncio. Es una maravilla. Por cierto, pero
o sea, de verdad, insistamos en una cuestión. Hay un gobierno sin presupuestos que no va al Parlamento porque le pierde todo, que está modificando, está adoptando leyes que están modificando estructuralmente España. Entonces, ahí o montamos un Maidán o nos va a comer porque nos ha calado a todo el mundo, ha calado a su partido. Hacen falta más movilizaciones. No, pero de todo sí, tipo. Señor. Es decir, que incluso de repente los estupendos digan, pues me va a salir... Don Marcos de Quinto. El problema yo no creo que sea el gobierno. El gobierno se ha vuelto loco, se ha vuelto loco, o sea, les ha entrado y tal. El problema es cuáles son los mecanismos que tiene nuestra democracia para poder librarse de un gobierno que de repente se ha trastornado. Y el problema es que nos estamos encontrando que aquí ya no es solucionarlo de que haya un cambio de gobierno, sino lo que tiene que haber es una transformación muy profunda para ver qué controles han fallado, qué contrapesos han fallado y cómo tenemos que reinventar toda la estructura o el entramado para evitar en el futuro que se vuelva a producir una cosa como la que tenemos delante. Y por otro lado, el problema es ¿qué está haciendo la oposición? ¿Qué está haciendo la oposición? Porque, bueno, yo el otro día escucho y estoy totalmente de acuerdo con una cosa que decía Aznar, que el que pueda hacer, que haga. Totalmente. Es decir, pero que empiece a hacer la oposición. El primer partido de la oposición es el primero que quien pueda hacer, que haga. Que hagan ustedes, señores, hagan ustedes. Porque a la gente decirle el que puede hacer que haga, ¿qué hacemos los que no estamos en ningún partido ni nada? Bueno, pues el otro día tratamos de hacer una marcha y que nos salió bastante bien, pero una marcha que decidió el Partido Popular boicotearla desde el inicio. Que eso ya no es que sea una vergüenza, es decir, es que la boicotea desde el inicio, perfecto, pero una vez que la marcha se hace y es un éxito porque puede ser de la marcha más grande que se puede haber producido en las últimas décadas aquí en España, una vez que la marcha se hace, van y con toda la cara dura del mundo colocan a una senadora en la puerta de Génova con un micrófono y dice, sí, porque los españoles salen a la calle y tal, y entonces todos los telediarios, Antena 3, Telecinco, todas las radios pro PP y la prensa pro PP, apropiándose de algo que han boicoteado, que no han movido en redes, que no han animado a la gente a ir y simplemente colocan a una senadora ahí delante con una cámara y de fondo la marcha y dice, pues este éxito se debe al PP, pero no hay que ser sinvergüenzas, hombre, hay que ser sinvergüenzas. Le veo a usted un poco caliente. Yo digo una cosa. Hombre, es que para que te esté mintiendo Sánchez y estés harto de las mentiras de Sánchez, dices, oye, pues estamos hartos, pero de repente que el partido que se supone que va a gobernar en sustitución de Sánchez empiece ya mintiendo, empiece tratando de ocultar que no ha apoyado esta marcha, que no la ha movido para nada en los medios de comunicación ni en sus redes, y esto es facilísimo. Tú te coges en los tuits del Partido Popular de los días anteriores al día 23, cero de animar a la gente a que vaya. Se coge usted la fonoteca de un par de radios próximas al PP, no es que boicotearan la marcha, es que la ridiculizaban. Una la mencionó, que fue la COPE, precisamente, y la mencionó brevemente, lo de la marcha, para reírse de ella y para decir que lo más importante era la marcha que iba a haber en el Rocío. Pues mire, eso es. Bueno, pausa publicitaria, usted no dice nada porque le acabo de interrumpir. Pausa y seguimos.